Buenos días a todos los presentes en la sala, siendo el día 30 de diciembre de 2023 y la hora 10:30 am señalada para dar inicio. Nos encontramos reunidos en la audiencia de flagrancia referente al presunto delito de asesinato. La instrucción fiscal es la número 17-282-2019-00706. Se les recuerda a los presentes que esta audiencia es pública y por lo mismo deberán guardar el respeto para sí y para los demás. Se les solicita apagar su teléfono celular y cualquier dispositivo que pueda impedir el desarrollo de esta audiencia. Las disposiciones que emite el señor juez son de cumplimiento obligatorio y se encuentra facultado para hacer uso de la fuerza pública si fuera necesario. Esta audiencia no puede ser grabada ni transmitida sino por autorizados por el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días con las partes procesales. Mi nombre es Andrea Estefanía Rosas Villalta, jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Por favor, señor secretario, verifique si se encuentran las partes procesales para el desarrollo de la presente diligencia. Sí, se verificó que se encuentran las partes procesales en esta sala. El día mencionado, 30 de diciembre de 2023, a la hora de igual manera mencionada, 10:30 am, hora señalada para llevar a cabo la presente audiencia. De igual manera se cuenta con los equipos de audio y video para llevar el cumplimiento de la misma. Una vez constatada la presencia de las partes procesales, se da inicio y declara instalada la presente audiencia de flagrancia y formulación de cargos, recordando a las partes procesales que esta audiencia se realizará conforme a las reglas establecidas en el artículo 591 del COIP. Una vez que el señor secretario ha certificado que la parte accionante se encuentra presente, acompañada con su defensa técnica, la Fiscalía de igual manera se encuentra personalmente, la parte procesada con su defensa técnica y los testigos de ambas partes. Se da por iniciada la presente diligencia de audiencia, conforme con las reglas establecidas en el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal. Es por ello que a efecto corro y otorgo la palabra al doctor Isaac Villasís, titular de la acción penal. Muy buenos días, señoría. Muchas gracias por la palabra. Todos los miembros de la sala, saludos también. Considero en cuenta con los elementos suficientes y fórmula de cargos por el delito de asesinato. De la noticia del delito, así como de lo expuesto en esta audiencia, se concluye que existen elementos que nos llevan a la presunción de la comisión de un delito de ejercicio público de la acción. Han sido así los sujetos procesales, siendo el momento oportuno de resolver respecto a la petición o imposición de las medidas cautelares. Se considera, primero, respecto a nuestra petición que se ordena la prisión preventiva del procesado y la argumentación de la defensa para resolver, se considera y se analiza en relación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. 1. Existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de acción, como son el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia del médico legal. 2. Elementos de convicción claros y precisos de que el procesado es presunto autor o cómplice de la infracción. Los elementos que han sido presentados por nosotros, por Fiscalía, en esta audiencia, consta de versiones de Cerón Hinojosa, segundo Luis, propietario del edificio Cerón Bolaños, lugar donde se produjo el hecho y fue realizado el levantamiento del cadáver. Y versión de la señora Carmen Patricia Peña Cárdenas, supervisora de Simon Car Rental, quienes, por sus características físicas, reconoce al hoy procesado como una de las tres personas que participaron en la planificación y ejecución del hecho. Estuve presente en el lugar el día de los hechos, participó en el alquiler de los dos vehículos utilizando la comisión de la infracción y versiones de empleados de la empresa de la importadora Tomebamba, que iba a ser objeto de estafa, delito móvil del crimen. Además, formulamos los cargos por considerarlo que participó en calidad de presunto autor de la infracción. 3. Existen indicios suficientes de los que se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes, perdón, y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su comparecencia a juicio o el cumplimiento de la pena.
y garantizar una probable indemnización. Además, no se ha justificado durante el desarrollo de la presente audiencia de manera documentada y fehaciente la forma en la que las medidas no privativas de la libertad garantizarán la inmediación procesal. 4. El delito por el cual se ha dado de inicio a instrucción fiscal es asesinato, que constituye el delito de ejercicio público de la acción. La pena privativa de libertad prevista para esta infracción es superior a 1 año. Si bien la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 77, numeral 1, establece que la prisión preventiva se aplicará en forma excepcional si lo permite la misma norma en fin de garantizar la indemnización, como es el requerimiento en el presente caso. Por encontrarse reunidos los requisitos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y con fundamento al artículo 540 del Código Orgánico Integral Penal, esta judicatura ordena como medida cautelar para asegurar la presencia de la persona procesada de la prisión preventiva en contra de Águila Zarauz Pablo Santiago, debiendo permanecer en el centro de detención provisional de Quito, mientras se dicte sentencia en su contra. Actúe el doctor Darwin Pacheco, secretario de esta unidad. Por corresponder el trámite ordinario y la formulación de cargos, me inhibo de continuar en el conocimiento de la causa, misma que por secretaría y coordinación remítase a sorteos para que radique la competencia ante el juzgador competente. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. En este momento se le concede la palabra al doctor Andrés Carvajal, abogado defensor público, que actúa en representación del acusado, para que exponga su argumento en torno a la legalidad de todo este proceso. Buenas tardes, autoridades competentes, señora jueza. Buenas tardes, señor secretario. Eh, bueno, colegas presentes, señor juez, no tengo nada que alegar ante la legalidad de la aprehensión. Se ha cumplido con el debido proceso. Es todo lo que puedo intervenir hasta el momento y ante la acción de flagrancia. Muchas gracias. Escuchada a las partes y en base a lo que se ha expuesto, se declara la legalidad de la aprehensión en el presente caso. Continuaremos la presente audiencia tratando los puntos sobre la formulación de los cargos y las medidas cautelares, por lo cual cedo la palabra al señor fiscal para que se pronuncie. Muchas gracias, señora jueza. Continuando con la presente audiencia, Fiscalía procederá a formular cargos en contra del ciudadano identificado con los nombres de Zarauz Santiago, con 48 años de edad, estado civil casado, de ocupación comerciante, el día 9 de diciembre del 2018 a las 10 horas aproximadamente, pues el ciudadano Fausto René Fierro Zarauz alquiló una oficina del edificio Cerón. La oficina es la 2A, donde el acusado Fausto René Fierro Zarauz, que está presente en la sala, lo esperaba junto a otros 2 individuos, entre ellos Pablo Santiago Águila Zarauz y Neomar Alexander Rodríguez. Uno de estos dos ya ha sido procesado y el otro se encuentra prófugo, quienes estaban ocultos y encapuchados. Al pasar lo sometieron, lo maniataron con cinta adhesiva y cinchos de plástico cubriéndole la cabeza y el rostro, con gorras quirúrgicas y cinta adhesiva, causándole la muerte por asfixia. Según nosotros, Fiscalía, establecemos que Fausto René Fierro Zarauz y los coautores planificaron estos actos para obtener bienes de la empresa de la importadora Tomebamba. Simularon una transacción por cuenta de Hogar Import, cliente de Tomebamba, intentaron desbloquear el teléfono celular de la víctima para realizar transacciones comerciales y contrataron a terceros para transportar los artefactos de la empresa. Al alertarse la empresa Tomebamba por engaño, se contactaron con la policía el día 27 de diciembre de 2018. El dueño del edificio, Cerón Bolaños, alertó al policía por los dolores que soltaba el cuerpo en descomposición en la oficina 2A, donde se encontró el cuerpo de Manuel Mosquera Ibarra, maniatado. En virtud de estos eventos, la Fiscalía acusa a Fausto René Fierro Zarauz de adecuar su conducta al delito de asesinato.
en calidad de coautor según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Gracias a su señoría. En base al principio de contradicción, a continuación le concedo la palabra a la defensa del acusado para que se pronuncie sobre el asunto. Bueno, respecto a lo manifestado por la Fiscalía por los cargos presentados, de igual manera en el momento procesal oportuno presentaré los elementos de convicción necesarios para acreditar lo siguiente. Como tomando en cuenta el numeral 1 en base al testimonio del sistema probatorio del señor Luis Alberto Buses Loya, afirma que el cadáver se encontraba a 20 centímetros de la cabeza a la pared norte. Desde la parte exterior de la oficina no era visible el cadáver del señor Mosquera. Constaba una fotografía por cuanto le cubría la puerta al momento de abrirla hacia adentro, que la cinta de embalaje estaba alrededor de gran parte de la cabeza y del rostro, que el examen externo del cadáver constataron que existía secreciones alrededor de todo el cuerpo por el avanzado estado de putrefacción en el que se encontraba el cadáver. No sé si se pudo visualizar por el estado en el que se encontraba, el tiempo de muerte era más de 5 días. Segundo, el perito concluyó que la señorita Daniela presentaba un estado de estrés agudo a consecuencia de los hechos ocurridos por el fallecimiento de su padre. También era importante evidenciar que al momento del abordaje la señorita mencionó la profunda tristeza por la muerte de una persona tan importante para ella, por ser referente a la fortaleza y apoyo para ella y para su hijo de 2 años. Observó que relacionarse en el entorno familiar era un parámetro que necesitaba la persona para poder estar bien emocionalmente, y la pérdida de su padre afectó mucho pronóstico reservado en el caso de la señorita Daniel. Se recomendó que el proceso terapéutico fortalezcan lazos personales para manejar el estado de duelo y de pérdida y también en la parte de la familia, para que se hiciera un proceso de recuperación, para mejorar lazos familiares que eran buenos, mejorar y fortalecer esos lazos para superar la pérdida y se ameritaba activar procesos de protección del caso y también recuperación de procesos de salud mental frente a los hechos ocurridos. Eso es en cuanto puedo manifestar, señora jueza. Permíteme leer el perito. William Danilo Castro Acosta testificó haber realizado un informe pericial en el marco de la causa, consistente en la exhibición de videos, extracción de secuencias fotográficas relacionadas con la cadena de custodia 1296-19. Según sus conclusiones, los indicios se encuentran en el Centro de Acopio de Evidencias del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Pichincha. Se detalló los elementos sujetos a peritaje que incluyeron dispositivos de almacenamiento, óptico y USB. Mencionaron que los archivos analizados mostraban vehículos estacionados en diferentes lugares y momentos con especial atención a un vehículo tipo Jeep con la placa PCW 3485. El perito describió la materialización de varios videos, destacando detalles como la presencia de personas de género masculino, situaciones en ambiente de oficina y el tránsito de vehículos en diferentes escenarios. Subrayó la ausencia de alteraciones en los tiempos de ejecución de los videos y concluyó que los elementos peritados estaban en condiciones de ser sometidos a experticias periciales. Bueno, una vez escuchado los elementos de convicción, el perito, deseo que por favor intervenga la señora testigo Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes con todos los presentes en la sala. Como Natalia de las Mercedes Montalvo Enríquez, viví el día en el que mi esposo, Carlos Manuel Mosquera Ibarra, desapareció. Era una jornada normal. Me comentó el encuentro con un nuevo cliente que había contactado a Carlos el día anterior. Esa mañana salimos juntos de casa, pero debido a esa reunión acordamos que me dejaría en la parada de autobús. Nuestra conversación era llena de esperanza a pesar de las dificultades en las ventas. Él estaba emocionado por esta oportunidad. Después de dejarlo en la parada, nos despedimos. Y ese fue el último momento en el que lo vi. Las horas pasaron y cuando llegó la hora de su regreso, no apareció. Comencé a preocuparme, intenté llamarlo. Mis hijas también lo hicieron, pero no respondía. Fue entonces cuando el jefe de mi esposo, el señor Patricio Castillo, nos alertó sobre un intento de robo mencionado con un cliente de Carlos. Inmediatamente nos pusimos en marcha para encontrarlo.
Con la ayuda del rastreo satelital del carro, llegamos a su ubicación, no muy lejos del lugar donde tendría su reunión. Encontramos el auto tal como lo había dejado, lo que nos desconcertó. Comenzamos a buscar, revisamos las cámaras más cercanas, pero la noche dificultaba nuestro intento. Finalmente nos dirigimos a la DINASET para informar sobre su desaparición. A partir de ese momento comenzó un angustioso proceso de búsqueda con la ayuda de las autoridades. La semana que siguió fue agotadora, buscándolo por toda la ciudad. Recibimos información que nos llevó de un lugar a otro, pero no lográbamos dar con su paradero. Fue el 27 de diciembre cuando recibimos la llamada devastadora. Lo habían encontrado sin vida. La pérdida de mi esposo fue un golpe del que aún no nos hemos recuperado. Era una persona increíble, un pilar para nuestra familia. Relatar esta experiencia fue doloroso. Describir cómo encontraron el cuerpo de mi esposo, la descomposición y la terrible situación en la que él estaba. Es algo que no puedo olvidar. También recordé cómo mis cuñados reconocieron su cuerpo, evitando que yo viera el estado en el que estaba. Las preguntas de la defensa sobre los detalles del trabajo de Carlos en Tomebamba y la relación con otros implicados me llevaron a explicar el proceso de ventas en la empresa, algo que los otros acusados conocían muy bien por haber trabajado en funciones similares. Este proceso ha sido muy angustiante para mí y mis hijas. Mi esposo era más que un proveedor, era un ser amado y su ausencia sigue siendo un dolor que nos cuesta superar. Muchas gracias. Ahora es necesaria la intervención de la parte policial. Por favor, señor policía. Muchas gracias, su señoría. Saludos cordiales con cada una de las personas que están acá en la sala. Yo, Vladimir Arroyo Amedayo, en calidad de capitán de la Policía Nacional, voy a dar el testimonio de la parte policial en dos partes. Primero, comprender que como parte de la policía fui capacitado en la ciudad de Santiago de Chile en análisis de la información. En el mes de julio de 2019 prestaba los servicios en la DINASET. Elaboré un parte informativo de un análisis desarrollado, el cual se desarrolló por medio de un análisis cuantitativo y cualitativo de la información entregada por la operadora de la telefonía Claro, del número 099-8309-828, que en ese tiempo constaba como abonado al ciudadano Mosquera Ibarra Carlos Manuel. Este número fue dado de alta el 4 de agosto de 2014 dentro del análisis que se había desarrollado, ya que el índice de llamadas se presentó por medio del tráfico de IMSIS, anclados en la voz email. De igual manera, la ubicación en la que se encontraba el equipo electrónico, en este caso, el teléfono celular, al momento de generar la actividad electrónica, ya tenía 4 llamadas que fueron realizadas el 19 de diciembre del 2018. La primera llamada se realizó a las 9:54 horas, y la ubicación de este equipo estaba en el sector de La Ulloa y Mariana de Jesús, a las 10:10 am. Se realizó otra llamada y este equipo electrónico se encontraba ubicado en la calle Cristóbal Acuña y en la Avenida América. En la tarde se habían realizado 2 llamadas, la una a las 2:54 p.m. y este equipo se encontraba ubicado en la Avenida Capitán Giovanni Calles y Padre Luis Bacari. Y eso fue a las 5:50 de la tarde, lo que se generó una llamada en el sector de Calderón. El chip que pertenecía al ciudadano Mosquera Ibarra, en el momento de realizar las llamadas de las 9 de la mañana y de las 10 de la mañana, estuvo anclado en el equipo celular iPhone 7. Y las llamadas que se realizaron fueron de las 2:54 p.m. y las 5:50 p.m. fueron cambiados a otro equipo electrónico, que en ese caso fue un celular ingresado el chip en un equipo Huawei. Eso como una primera etapa, mientras que la segunda etapa, en el mes de mayo del 2019, se había presentado los mismos servicios en el Departamento de Criminalística, realizando la reconstrucción de los hechos. A petición de Fiscalía, se realiza la reconstrucción de estos hechos en un entorno a una muerte de tipo violenta. Es así que se toma el relato de Pablo Águila, quien manifiesta que él, en compañía del señor Neomar Rodríguez y Fausto Fierro,
había alquilado un espacio para oficina, en donde funcionaba un edificio, la oficina 2A. Se manifiesta que el día de los hechos se encontraban en compañía del señor Neomar Rodríguez y que se encontraban a la espera del señor Mosquera, el mismo que minutos más tarde llega en compañía del señor Fausto Fierro, en donde el señor Neomar Rodríguez observa que el señor ya citado forcejea con el señor para poder violentarlo y llevarlo hasta el suelo, en donde proceden de igual manera a agredirlo con golpes de puño cerrado y maniatan al señor con ayuda de unos cinchos dispositivos plásticos de un solo uso. Posterior, que el señor Mosquera ya se encontraba sobre la superficie del suelo. El señor Fausto Fierro se encontraba ubicado al costado derecho. El señor Águila avanza hasta el centro de la habitación para observar por la ventana que pasaba afuera y continúa el señor Neomar Rodríguez atando al señor Mosquera. Manifiesta que para esto utilizaron los cinchos, o también conocidos como cinchos plásticos, junto con cinta adhesiva. Una vez que el señor Mosquera ya se encontraba maniatado, manifiesta que el señor Águila se acerca hasta el portafolios que trajo el señor Mosquera, en donde sacan un teléfono celular, el mismo que se había encontrado bloqueado. Al mismo tiempo, intentan desbloquearlo, pero se encuentran con el teléfono celular que se encontraba protegido con un código de patrón. Es así que el señor Águila le da el teléfono al señor Neomar para que éste pueda utilizar los dedos del señor Mosquera con la finalidad de poder desbloquear el teléfono. Realizan esta acción por varias ocasiones, logrando desbloquear el teléfono. Después, el señor Neomar entrega nuevamente el teléfono al señor Águila. Él avanza viendo el teléfono hasta el portafolio y guarda nuevamente el teléfono. Coge el portafolio y una computadora que se encontraba ahí y lo coloca en una esquina, en esta adyacente al ingreso. Nuevamente, el señor Águila se dirige hasta la ventana para verificar si en el exterior no pasa nada de lo inusual. Observa que el señor Neomar Rodríguez se levanta, toma una soga y procede a intentar asfixiar al señor Mosquera. Posterior, al señor Águila avanza con el señor Neomar hasta el portafolio, en donde nuevamente verifican que nomás había en su contenido, verificando que existía el teléfono celular, documentos y un computador portátil. Para esto, el señor Fierro, nuevamente que había abandonado la oficina, regresa al lugar. Y entre los tres proceden nuevamente a verificar el portafolio. Una vez que pasa esto, los tres señores salen de la oficina dejando maniatado y amordazado al señor Mosquera. Abandonan el edificio y salen en dirección norte por la misma calle, hasta un vehículo, una camioneta, que manifiestan habían alquilado. Abordan la camioneta el señor Águila como conductor, el señor Neomar como copiloto y el señor Fausto Fierro en la parte posterior avanzan hasta un lugar cerca de los Encotachos, en donde manifiesta el señor Águila que se fijó que bajo el señor Neomar a botar cientos de objetos que fueron utilizados por su parte. Manifiestan que eran prendas de vestir y un elemento constrictor, que era la soga. Posterior a esto, abordan nuevamente el vehículo y se dirigen hasta la oficina Simon Car, en donde proceden a devolver la camioneta, y a sacar un nuevo vehículo, un vehículo SZ. Nuevamente, es abordado por las tres personas y abandonan el lugar con dirección hacia el norte. En esta parte tomo el relato del señor Luis Herón, el mismo que manifiesta ser el propietario del edificio, el mismo que manifiesta que el día de los hechos se encontraba realizando el aseo, transitó por el pasillo que es adyacente a la oficina, en donde por una de las aperturas que existía entre la puerta y la pared, observó que existían movimientos en el interior, lo cual le había llamado la atención. Golpea la puerta, en donde sale una persona de sexo masculino y manifiesta que él no le conocía, y le indica que pasó con la oficina si van a habilitarla o ya no. A lo que el señor de sexo masculino le indica que ya están realizando las respectivas limpiezas para habilitar la oficina. El señor continúa con la limpieza posterior de terminar con la limpieza del pasillo, retorna al inicio del pasillo en donde verifica que la persona de sexo masculino se encontraba limpiando la puerta con un trapo, pero la puerta de estructura de madera, como la seguridad de estructura metálica, no le llamó la atención. El señor continuó con el proceso de limpieza y después subió por las gradas hasta el ambiente destinado por la terraza. Cuando él había bajado nuevamente,
se percata que la persona de sexo masculino continuaba limpiando las superficies de una manera que manifiesta es inusual a las acciones que las realiza. Estaba limpiando la puerta de manera y la seguridad que ésta posee. Al interrogatorio de fiscalía, puedo responder que el lugar como evidencia se habían levantado los cinchos plásticos, cinta adhesiva y una argolla metálica. De igual manera, hisopados de las cintas con las que se encontraban envueltos y maniatados el cadáver. Eso en cuanto corresponde la parte del parte policial, su señoría. Señora jueza, le solicito de la manera más comedida que me autorice el dar el paso a las medidas cautelares que se presentaron en esta audiencia, por favor. Su petición fue aceptada. Ok, muchas gracias. La Constitución refleja una concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas, que no se limita únicamente al aspecto económico, siendo obligación del Estado tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho violado. Ciertamente, la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito constituye un mecanismo adecuado de reparación que aporta la protección plena integral de los derechos de las víctimas y perjudicados. El artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal señala: la reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en medida de lo posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, censando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño ocasionado. La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción con el daño sufrido. El artículo 78 IPDIME refiere que las formas no excluyentes de reparación integral individual o colectiva son: 1. La restitución. Se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad, así como el restablecimiento de los derechos políticos. 2. La rehabilitación. Se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para estos fines. 3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente. 4. Las medidas de satisfacción o simbólicas se refieren a la declaración o a la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, con conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 5. Las garantías de no repetición. Se orientan a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género. El numeral 6 del artículo 622 del referido cuerpo legal refiere que la condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada de la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para cuantificar de los perjuicios cuando lo corresponda. En el presente caso se demostró con el acervo probatorio el daño causado a los familiares de la víctima, demostrando el daño inmaterial por la concepción de la misma de la vida de un ser humano que deviene que es irreparable. Por lo indicado, para la determinación del monto económico a ser pagado a las personas procesadas a las presuntas víctimas, hay que indicar que nuestra Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por nuestro país y la jurisprudencia internacional, establecen como derecho de las víctimas de un delito la justicia, la verdad de los hechos y la reparación del daño, y siendo consecuentes con los lineamientos establecidos por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Este tribunal establecerá una justa indemnización a favor de las víctimas en la cantidad de $100.000 americanos, debiendo indicar a través de las reparaciones se procura que se censen los efectos de las violaciones perpetradas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de las violaciones perpetradas, su bien jurídico y afectado y el daño material e inmaterial ocasionado, tomando en cuenta que las circunstancias del presente caso y sobre todo del daño inmaterial, moral, causado, cuya existencia se presume en delitos de ejercidos con violencia, aun cuando no existía la prueba directa, pues es propio de la naturaleza humana que la persona experimente dolor cuando son víctimas de actos de esta índole, los cuales dejan secuelas que requieren un tratamiento psicológico. Muchas gracias, señora juez. Para dar por terminado, de acuerdo con todas las evidencias presentadas por las partes en conjunto con el señor fiscal, se llegó a la conclusión de que las obligaciones a pagar por parte del señor Fierro sería el valor de $450.000 por las consideraciones expuestas, acogiendo parcialmente la acusación fiscal, perdón. Adicionalmente, dictó sentencia al acusado declarando la culpabilidad del ciudadano Fausto Fierro como coautor del delito del asesinato tipificado y sancionado en el artículo 140 del COIP, imponiéndole la pena de 34 años, 8 meses de privación de libertad. Asimismo, declaró a los bienes como inajenables del sentenciado. Gracias. Muy buenas noches, doctor Vizcarra. Mi nombre es Génesis Chocho. En este caso me ha tocado presentar a mi grupo el delito del asesinato. Como primer punto, veremos qué es el asesinato en el Ecuador. En el Ecuador está vigente en el artículo 140 y dice que asesinato es la persona que mate a otra, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 años. Si ocurren alguna de las circunstancias que están mencionadas en el artículo, que son 10. Ahora, vamos a analizar el delito que nos toca a nosotros, el asesinato. En este caso, describimos que es un homicidio calificado en el que la víctima fue asesinada por asfixia, sofocación y obstrucción de las vías respiratorias. En el Código Integral Penal ecuatoriano, el homicidio calificado se castiga con una pena privativa de libertad de 22 años si ocurre con algunas circunstancias establecidas en el artículo 140, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Además, se demostró que la persona procesada ocultó su intención criminal ganándose la confianza de la víctima para luego perpetrar el ataque súbito e inesperado sometiéndolo junto a otros cómplices. Esto se ajusta a la modalidad de coautoría establecida por el artículo 42, numeral 3 del COI, que se coayudó a la ejecución de la infracción en modo principal, practicando intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. El bien jurídico protegido en este delito es la vida humana, garantizado en la Constitución del Ecuador. Respecto al tipo subjetivo del delito de homicidio, exige dolo, que puede ser directo, indirecto o eventual, salvo en los casos de homicidio agravado donde exige un dolo directo. En el caso específico que analizamos, se probó que el acusado provocó la muerte de la víctima mediante asfixia por sofocación y obstrucción de las vías respiratorias. Por lo tanto, el tribunal consideró que se cumplieron las circunstancias del artículo 140 del numeral 2. En conclusión, el delito del homicidio calificado se diferencia del homicidio simple por la mayor intensidad de propósito criminal y medios perjudiciales utilizados protegiendo el mismo bien jurídico, pero con mayor grado de malicia y peligrosidad en la conducta delictiva. Bueno, a continuación vamos a presentar el ejemplo de la audiencia de flagrancia que hemos organizado con mis compañeros y donde podremos analizar cuál fue las medidas cautelares que se le tomaron al asesino. Gracias.